Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Sosa, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica y en este día les quiero hablar acerca de una materia que es química orgánica. En esto vamos a centrarnos en unos temas que son los grupos funcionales, también vamos a hablarles acerca de la hibridación y en forma tridimensional de los alquenos. También vamos a ver los grupos funcionales, pero en los isómeros de los alcanos. Espero y les agrade el video. Bueno, como ya les había dicho antes, les voy a explicar primero acerca de los grupos funcionales. Vamos a comenzar por los alcanos. Los alcanos están dentro de los hidrocarburos, son compuestos lineales, también se dice que son compuestos saturados. Tienen solo enlaces simples. La fórmula de los alcanos es CnH2n más 2. Entonces, a mí me ha tocado trabajar con el número de carbono, con 4 carbonos. Y en los alcanos vamos a encontrar que la terminación siempre va a ser ano. Entonces, como tenemos 4 carbonos, va a ser butano. En la fórmula condensada, primero vamos a hacer la desarrollada para que veamos algo. Vamos a hacer, solo tiene enlaces simples, no vamos a hacer 4 carbonos. Y los hidrógenos que le rodean a cada carbono. Entonces, para hacer las fórmulas condensadas, muchas personas cuentan los hidrógenos. Pero como ven, aquí nos está dando una fórmula. Entonces, ponemos el número de carbonos con el que nos ha tocado trabajar, que en este caso es el 4. Ya aquí dice 2n. ¿Qué hay que hacer aquí? Entonces, este número se multiplica por el doble, o sea, por 2, el doble de hidrógenos. O si no, muchos también lo cuentan los hidrógenos. Entonces, tenemos 4 carbonos y como lo multiplicamos por el doble de los hidrógenos, 4 por 2, 8. Y como nos dice más 2, entonces serían 10 hidrógenos. Y como nos damos cuenta, si nos ponemos a contar, hay 10 hidrógenos. Ya en la semidesarrollada también tenemos el número de carbonos, aquí CH3 porque tenemos 3 hidrógenos, y el resto va a ser rodeado de CH2 porque tenemos 2 hidrógenos. Ya CH2 y acá CH3 porque al finalizar tenemos también los 4 hidrógenos. En la lineal, ¿cómo nos quedaría? Contamos de aquí acá 2, 3, 4. Ahí tenemos los 4 carbonos. Y en la forma cíclica, hay que tener en cuenta que para hacer un ciclo todo tiene que ser cerrado en forma de anillo. Entonces, como estamos trabajando con 4 carbonos y estos son enlaces simples, solo tienen un enlace, entonces tenemos un carbono aquí, otro carbono acá, 4 carbonos y sus enlaces, 1, 2, 3, 4, 4 enlaces. Entonces, como ya tenemos el ciclo, le damos nombre. Esto nos quedaría, primero usamos la palabra ciclo, ¿no? Ciclo, y como es 4 es butano y son alcanos, va a tener la terminación siempre en ano. Entonces esto se llamaría ciclo butano. Y esto es lo que nos dicen los alcanos. Ahora vamos a ver los alquenos. Aquí les voy a hablar acerca de los alquenos. Los alquenos, a diferencia de los alcanos, estos son compuestos insaturados y tienen en cambio dobles enlaces. Vamos a seguir trabajando con 4 carbonos. Entonces,
En los alquenos la terminación va a ser enos. Acá, al contrario de los alcanos, la terminación era ano. Entonces, como tenemos el 4, va a ser buteno, con la terminación eno. Y en la fórmula condensada, la fórmula de los alquenos nos dicen que es CnH2n. Eso quiere decir que no se le suma ningunos números, solo se le multiplica por el 2. Entonces vamos a tener 4, y como se le multiplica por el doble de hidrógenos, entonces 4 por 2 va a ser 8. En la desarrollada vamos a tener también 4 carbonos, pero como este nos dice tiene doble enlace, entonces va a llevar un doble enlace. Y sus respectivos hidrógenos. No. Perdón. Aquí tenemos 2 enlaces, entonces como cada carbono tiene 4, sería 2, 3, 4. Lo mismo para acá, 2, 3 y con ese de acá 4. Y acá sí, 4 hidrógenos a cada uno. Si nos damos cuenta, tienen 8 hidrógenos. En la semidesarrollada tenemos CH2, los dobles enlaces, CH, CH2. Ya, y en la lineal, lo mismo. Pero como esta lleva un doble enlace, va a tenerlo acá. En la cíclica hacemos lo mismo, 4 carbonos. Ya, pero como esta nos dice que lleva un doble enlace, entonces en el ciclo también debe haber otro enlace. Este se va a llamar, con la terminación eno, se llamará ciclo buteno. Bueno, y aquí les voy a hablar acerca de los alquinos. En los alquinos nos dice que son hidrocarburos de triple enlace y la terminación ino. La fórmula de los alquinos se basa en CnH2n y a este cambio se le va a restar 2 hidrógenos. Entonces vamos a seguir trabajando con el número de carbonos de 4. Y aquí en los alquinos la terminación va a ser ino. Entonces como tenemos 4 va a ser butino. En la fórmula condensada tenemos C4H. 4 por 2, 8. Pero como dice menos 2 va a ser 6. ¿Ya? Y en la desarrollada tenemos los mismos 4 carbonos, pero como nos dice que este tiene triple enlace, vamos a ponerle el triple enlace. Entonces contamos 3 aquí, para que sea 4 nos faltaría un hidrógeno, y 3 y 1, 4, está completo. Entonces al otro lo rodeamos de enlaces, de hidrógenos, perdón. En la semidesarrollada tenemos que poner siempre al hidrógeno primero, seguido del carbono, ya que este es el que forma los enlaces. Y de ahí escribirlos con en la lineal hacemos lo mismo, pero esta como lleva triple enlace, le ponemos aquí. Y en la cíclica lo mismo, 4 carbonos con sus enlaces, pero como este lleva triple enlace, le completamos. Y este sería un ciclo butino. Y así serían los alquinos. Entonces ya vimos los alcanos, alquenos y alquinos. Solo hasta los alquinos vamos a hacer con forma cíclica. De ahora en adelante vamos a hacer solo hasta la estructura lineal. Vamos a hacer los alcoholes ahorita. Los alcoholes son hidrocarburos
sustituidos con el grupo OH y estos llevan la terminación ol. Vamos a seguir con el número de carbonos 4. Entonces, como es butano y la terminación ahora es ol, va a ser butanol. En la fórmula condensada, estos trabajan con el número de carbonos más 2 de hidrógenos por el doble de hidrógenos más 1, un hidrógeno. Entonces 4 por 2, 8 más 1, aquí sería 9. En la desarrollada tenemos 4 carbonos, pero ahora dice que se le aumenta un OH, un alcohol. Y rodeamos a los carbonos con sus respectivos hidrógenos. Ya en la semidesarrollada, tenemos con el grupo de los alcoholes. Y en la lineal tenemos 1, 2, 3, 4. Nos podemos dar cuenta que es lo mismo, solo que este lleva un alcohol. Y esto en los alcoholes. Ahora vamos a ver los aldehídos. En los aldehídos nos dicen que son enzimas que transforman el alcohol en ácidos y las grasas por donde se las elimina. La terminación de estos va a ser al y llevan un oxígeno. Vamos a seguir trabajando con el número de carbonos 4. El nombre va a ser, como es butano, y ahora la terminacional va a ser butanal. La fórmula de este es CnH2n más el oxígeno. Entonces, vamos a tener carbonos 4, hidrógenos 4 por 2, 8 y acompañados del oxígeno. En la desarrollada tenemos 4 carbonos seguidos con doble enlace el oxígeno. Aquí tenemos al hidrógeno y los demás rodeados con los hidrógenos. Ya en la semidesarrollada, como vemos, el hidrógeno acá, el carbono seguido del enlace y con el doble enlace. Y en la lineal tenemos 1, 2, 3, 4. Pero como este tiene al oxígeno, entonces le ponemos el doble enlace y el oxígeno arriba. Ya, eso en cuanto a los aldehídos. Bueno, aquí les voy a hablar de las cetonas. Las cetonas tienen un carbonilo en el centro y estas evitan los extremos. La terminación, como ella misma lo dice, es ona. Entonces vamos a seguir con el mismo número, 4 de carbono. El nombre va a ser butanona. La fórmula condensada es C4, 4 por 2, 8 y el oxígeno. Entonces, en la fórmula desarrollada vamos a tener los 4 carbonos. Como nos dijo, evitan los extremos, no pueden ir en las esquinas. Estas van a buscar siempre los centros. Y ahora sí rodeamos los otros de esto. Así nos quedaría en la fórmula desarrollada. En la semidesarrollada tenemos primero los hidrógenos, seguido de los carbonos. Como ya dijimos, evitan los extremos. Ya. Y en la lineal vamos a ver 1, 2, 3, 4. Lo mismo, pero no puede ir en las esquinas. Así que el grupo carbonilo vendría acá abajo. Ya.
Aquí en los ácidos carboxílicos, a diferencia de las cetonas evitan los extremos. Cambian los ácidos carboxílicos, estos van a los extremos. Siempre van a los extremos. Vamos a seguir trabajando con el número de 4 y como son ácidos va a tener el nombre de ácidos y van a tener la terminación ico. Butanoico. Va a ser el ácido butanoico. Su fórmula condensada va a ser 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2, oxígeno 2. Bueno, ya. En la fórmula desarrollada está va en los extremos. Y ahora en la semidesarrollada va a ser y en la lineal vamos a tener lo mismo, pero esta como lleva un grupo carbonilo y el OH, un grupo OH. Ya. Aquí en el grupo éter nos dice que está unido con el oxígeno en la mitad de dos grupos hidrocarbonados linfáticos. Aquí en el grupo éter nos dice que está unido con el oxígeno en la mitad de dos grupos hidrocarbonados linfáticos. Entonces, vamos a seguir trabajando con 4 carbonos. Esto va a ser dietil éter. La fórmula condensada sería 4 por 2, 8 más 2 hidrógenos. Y en la desarrollada, como nos dice que están separados en la mitad. En la mitad lleva el oxígeno y aquí está los hidrocarbonados. Entonces, ya así nos quedaría en la fórmula desarrollada. Y en la semidesarrollada nos quedaría ya. Y en la separados, ¿no? En la mitad del oxígeno. Y en la lineal 1, 2. Como está en la mitad, ponemos al oxígeno acá y ahora sí baja. 3 y 4. Eso en cuanto a los éteres. El grupo éter. Acá tampoco se ve. Bueno, en los ésteres un ácido carboxílico más un alcohol. Al momento de unir el OH más el ácido carboxílico se forma una agua. Aquí vemos el agua. Y el producto, o sea, el producto de este, se coloca sobre el ácido carboxílico más el sobrante. Entonces, más el sobrante del alcohol, y esto forma un ácido dimetílico. Este hidrógeno el hidrógeno se forma con el OH. Estos dos se unen y forman una agua. Y el producto de esto se coloca sobrante, o sea, el producto de esto al ácido carboxílico. Y forma un butanoato de metilo. En la lineal de los ésteres tenemos 1, 2, 3 y el doble enlace.
4. Eso en cuanto a los ésteres. Aquí vamos a ver el haluro de arilo. El haluro de arilo nos dice que uno de los halógenos entra a reemplazar un hidrógeno. Ya puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. En este caso vamos a trabajar con yodo. Como vemos, vamos a seguir con el número de carbonos, que es 4. Este va a ser yoduro de butilo. La fórmula es N2N más 1. Entonces 4 por 2, 8 más 1, 9. Y el yodo. En la fórmula desarrollada, como dice que entra nomás a reemplazar un hidrógeno, entonces en vez del hidrógeno aquí puede estar el yodo. Y los demás completamos con hidrógenos. En la semidesarrollada tenemos el carbono seguido de los enlaces. Y en la lineal lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Con el yodo al final. Ya, eso en cuanto al haluro de arilo. Aquí voy a darles, les voy a mostrar el haluro de arilo. Ya saben, carbonos 4. En el haluro de arilo nos dice que es una cadena hidrocarbonada en la que también hay que reemplazar por un hidrógeno cualquier halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, en este caso vamos a coger el bromo. Entonces vamos a nombrarlo bromuro de butilo, porque es butil, el 4. En la fórmula condensada vamos a trabajar con 4 carbonos por 2 y menos 1, como nos dice en la fórmula, ya más el bromo. En la desarrollada lo mismo, ¿no? Casi de los arilos. 4 y en vez de un hidrógeno aquí le ponemos el bromo y completamos los demás con hidrógenos. Y así nos queda en la fórmula desarrollada. En la semidesarrollada hacemos lo mismo y así nos queda la fórmula semidesarrollada con el bromo al último. Entonces en la lineal también es lo mismo. 1, 2, 3, 4 y con el bromo. Eso en cuanto al haluro de alquilo. Aquí les voy a hablar de las aminas. En las aminas reemplazan los hidrógenos del amoníaco por un radical alquilo. Entonces en este caso vamos a usar el butil. Y la fórmula de este nos va a quedar, sería butilamina. Y en la fórmula condensada, 4 por 2, 8 más 3, 11. En este caso vamos a usar el nitrógeno. Y es lo mismo. 4 carbonos en la desarrollada y el nitrógeno. Hidrógenos los demás carbonos. Ahora en la semidesarrollada nos va a quedar H3. Esto en cuanto a la semidesarrollada. Y en la lineal volvemos y repetimos 1, 2, 3, 4 y el radical del nitrógeno. Ya, esto es en cuanto a las aminas. Ahora les voy a indicar los sales de ácidos. Las sales de ácidos, vamos a trabajar también con 4 carbonos. Va a ser el ácido butanoico y en este caso 4 por 2, 8, se le resta 1. Sería 7 y va a trabajar con el oxígeno y el litio. Ya, aquí tenemos al hidróxido más el hidrógeno del ácido carboxílico. Esto nos produce agua. Ya una vez tenida el agua, se coloca el hidróxido más el litio
el sobrante, y el sobrante del hidróxido se coloca al otro lado y esto nos va a dar un butanoato de litio. Ya, eso en cuanto a las sales de ácidos. Aquí vamos a hablarles acerca de la hibridación. Como ya sabrán, a mí me toca de 4 carbonos, así que voy a hablarles del buteno. Voy a hibridar el buteno. Entonces tenemos 4 carbonos y me tocó del grupo funcional de los alquenos con doble enlace. Entonces, como tenemos 4 carbonos y 2 enlaces, este enlace de aquí va a ser pi y el doble enlace de acá va a ser el enlace sigma. Entonces, como estamos hibridando el carbono, nos dice que la masa atómica del carbono es 12 y el peso molecular es 6. Entonces a esto se le resta y nos queda 6 neutrones. ¿Ya? Aquí vamos a hibridar el carbono. Tiene 6 neutrones. Entonces ponemos 2, 4. Y como está en el bloque 2, S2, entonces contamos para los 6, 4, 5 y 6. Siempre tiene que terminar en positivo. Porque, ¿cuál es la hibridación? Si el spin negativo que está aquí pasa acá a ser un spin positivo, ¿sí? Ahí es cuando se hibrida. Del negativo pasa a ser positivo. Entonces, como nos quedó en el bloque 2S2, el spin va a estar positivo. Y nos damos cuenta que tenemos, así nos queda una vez ya hibridado, con un solo enlace, el carbono. Ahora vamos a ver el carbono con 2 enlaces. Nos pasa lo mismo. Este de aquí viene acá, se hibrida, de negativo se vuelve positivo. Y nos quedó, ¿no?, en el bloque 2S2. Como nos damos cuenta, así están en los orbitales PX, PY y PZ. Aquí ya está hibridado, así que se queda de una forma redonda. Ya esto aquí vemos al carbono con doble enlace. Así queda una vez hibridado. Este es P y estos ya, aquí hay 1, 2, 3, 4. Aquí ya está hibridado el carbono. Bueno, aquí les voy a hibridar, cambio ya de una forma más estructural lo que nos quiere decir esto. Por ejemplo, aquí vemos, hay que tomar primero en cuenta que se pinta el orbital que uno va a hibridar. Por ejemplo, aquí está en el orbital P. Este es el P, ¿no? Entonces, este de aquí, este P de aquí con el de acá se enlazan y un enlace. Hay que tener en cuenta que un enlace P y P es pi. Y acá tenemos S, SP y SP. SP y SP. SP y SP es el orbital S y SP. Nos dice que estos dos van a ser un enlace sigma, ¿sí? Y aquí nos podemos dar cuenta que aquí están los hidrógenos y acá también están los hidrógenos. Ya, esto en cuanto a los dos enlaces. Como nos podemos dar cuenta, aquí están los dos enlaces, acá también están los dos enlaces. Ya, pi y sigma. Entonces, ya al momento de unir las otras de acá, este enlace SP se une con este enlace SP. Y acá
tenemos igualmente hidrógenos, ¿sí? Y acá también lo mismo, sp, sp. Unimos acá el sp y sp, esto nos da un sp y sp, nos da un enlace pi, ¿sí? Y lo demás está rodeado de hidrógenos. Si nos damos cuenta, aquí están 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Y acá el hidrógeno que queda liberado en el enlace que uno hace, en el enlace doble. Ya, esto es en cuanto a la hibridación. Si es S y SP, ya sabemos que es un enlace sigma. Y si es P con P, es un enlace pi. Ya, eso en cuanto a la hibridación. Aquí les voy a explicar acerca de la tridimensional. Una vez ya hibridado en los alquenos, en la fórmula tridimensional nos va a quedar así. Como estamos aquí haciendo la fórmula tridimensional del alqueno, esto significa que los enlaces dobles no pueden ir unidos, tienen que ir lo más separados que puedan. Los hidrógenos tampoco pueden ir unidos, tienen que ir separados, porque si se unen demasiado se repelen. Entonces, tienen que estar bien alejados. Lo más alejado posible para que no se repelan. Estos hacen un campo magnético que les permite no atraerse entre ellos, porque como ya les había dicho antes, si se unen se repelen. Es mejor, es preferible que los hidrógenos estén lo más separados posible. Ya así nos queda en los alquenos en forma tridimensional. Ahora vamos a hablar sobre los isómeros. Como les dije, les voy a hablar de los isómeros. A mí me ha tocado hacer los isómeros de los alquenos con 4 carbonos. Entonces, aquí tenemos, los alquenos presentan 3 tipos de isómeros, que son isomería estructural, de cadena isomérica, de posición hologal, isomería geométrica o configuracional, y también la cis-trans. Entonces, vamos a hacer la cadena posición hologal. Ya, la cadena es idéntica, van al sentido donde está el doble enlace. Por ejemplo, en esa cadena de aquí tenemos los 4 carbonos y este es el N-butil, número normal butil. Ya, aquí tenemos el doble enlace. Está en el primer carbono, así que va a ser 1-butil, ¿sí? Y si lo cambiamos acá, este va a ser el 2-butil, porque está en el segundo carbono. Y si lo cambiamos acá, como dice que se cuenta desde donde está el primer enlace, de nuevo va a ser, ya no sería 4-butil, sino sería de nuevo 1-butil. ¿Ya? A ver, aquí vemos, aquí ya les expliqué la isomería de posición hologal. Esta cambio es la isomería estructural de cadena. ¿Qué pasa aquí? Lo que diferencia esto es que cambia la forma de la cadena. Por ejemplo,
puede estar lineal y el otro ramificado, ¿sí? Aquí tenemos al isobutil. Ya, el carbono está rodeado por un solo enlace, como vemos. Aquí tenemos el terbutil, porque está unido la cadena de los otros carbonos, va unido a la cadena de los otros carbonos, sea para acá o sea para acá, ¿sí? Y aquí tenemos el sec-butil. Este está rodeado por dos carbonos, por este y por el carbono de acá. Eso en cuanto a la isomería estructural de la cadena. Aquí les voy a hablar sobre la isomería geométrica o cis-trans. En ella los isómeros difieren en la distribución de los átomos en el espacio. Aquí tenemos el cis-butil. Este es el cis-butil. ¿Por qué cis? Porque es de cis-trans. Ya. Y acá tenemos el trans-butil. Entonces, ya hemos hablado de la isomería de posición o lugar, de la isomería estructural de cadena y también de la cis-trans. Esto en cuanto a los isómeros de los alquenos con 4 carbonos. Muchas gracias y espero le haya agradado mi video.